Hola, ¿qué tal? Soy José Zurera. En este video tutorial vamos a ver cómo se desarrolla el proyecto de una instalación de abastecimiento de agua con el programa Tecton 3D. Para ello pues utilizaremos una vivienda unifamiliar como ejemplo sencillo, en el que ya hemos hecho el capítulo de edificio para desarrollar la geometría. Buscamos nuestra obra. ¿Veis? Nos encontramos en el capítulo edificio. Aquí estáis viendo el edificio completo, que podemos consultar cuáles son las diferentes plantas que la componen. Tenemos una planta sótano que tiene una altura libre de 2,5, que se encuentra con una cota sobre rasante de 0,50. Y luego tenemos una planta baja de 3 metros de altura libre, perdón, de altura entre forjado, y 2,80 para la planta alta, más una cubierta, ¿no? Este sería el edificio completo que podríamos ver aquí en la figura. Entonces, para el desarrollo de la instalación de agua, lo primero que tenemos que hacer es crearnos aquí un nuevo capítulo de instalación de fontanería y situarnos en él. ¿Ves? Marcamos el ítem como el capítulo activo. Podemos tener visible o no visible el edificio, cosa que sería bastante recomendable para saber por dónde va a discurrir la instalación. Y el primer paso que debemos dar sería irnos a definir los datos generales de la instalación de abastecimiento de agua. Nos vamos aquí al menú Datos Generales y aquí hay una serie de opciones que debemos de ir rellenando, porque afectarán a lo que es las diferentes formas de cálculo y demás que hará el programa sobre nuestra instalación. En el capítulo lo único que tenemos es la dirección del fichero donde se encuentra. En general lo que marcamos es con qué tipo de normativa vamos a tener, vamos a realizar el cálculo de la instalación, ¿vale? Podemos incluso utilizar alguna normativa que queda ya derogada. En estos momentos las instalaciones de abastecimiento de agua se rigen por el Código Técnico de la Edificación en su documento de salubridad HS4, ¿no? Que será con el que realizaremos las comprobaciones como estamos viendo aquí. En la pestaña de materiales por defecto, pues lo que vamos a ir seleccionando son todos los materiales, como veis aquí, que compone la tubería para agua fría, la tubería para agua caliente, el tipo de tubería, si disponemos de tuberías de retorno para agua caliente sanitaria, que se sabe que es obligatorio según el código técnico cuando el punto de consumo queda más lejos de la producción de 15 metros, cosa que es lo más normal en cualquier tipo de instalación. Los tipos de válvulas que utilizaremos, tanto para cortes en aparato, para cortes en cuarto húmedo, para uso general, como válvula antirretorno, como reductora de presión, ¿vale? Pues todos configuramos tal cual aparece aquí el cuadro, ¿no? Que serán los materiales que utilizaremos por defecto. En la pestaña Opciones de cálculo, pues esta pantalla lo que contiene son los parámetros de configuración de los procesos de cálculo de uso general que va a tener toda nuestra instalación. Así tenemos una primera sesión para definir los parámetros que establecen las limitaciones de cálculo que van a influir en el dimensionado del diámetro de todas las tuberías de la instalación, que no tengan algún parámetro forzado de forma particular. Así, en el caso de la limitación de la velocidad, veis que se ha establecido un valor límite de 1,5 metros segundo y aquí tenemos varias opciones a elegir, que en este caso son ninguna, valor general o valores del código técnico, para aplicar algunas de esas limitaciones, ¿no? En el valor del código técnico, que es el que tenemos establecido, pues este campo, digamos, está disponible únicamente para esta opción del valor de la limitación y nos sirve pues para establecer ese valor límite de acuerdo con el código técnico en la sección HS4, en el que se fija un rango de velocidades pues para tuberías de materiales metálicos y otro para los materiales plásticos.
En cuanto a la limitación de pérdida de carga lineal, pues también podemos establecer un valor máximo de la pérdida de carga del fluido en tubería, dada en milímetros de columna de agua por metro, valor típico que se suele fijar en 40 milímetros de columna de agua por cada metro lineal de tubería. Unos límites, también podemos fijar unos límites superior e inferior de lo que es el diámetro de la tubería. Con fórmula para el cálculo de pérdida de carga vemos que tenemos tres posibles opciones para, digamos, el tipo de cálculo que va a emplear a la hora de obtener las pérdidas de carga. Por Brandt-Collebrook, Hazen-Williams o Alsut-Tesal. Son distintos métodos de cálculo que emplean distinta formulación. En el caso más general se suele utilizar Brandt-Collebrook, aunque este es un método puramente utilizado para equipos informáticos, puesto que necesita realizar una serie de iteraciones hasta encontrar el valor adecuado, ¿no? Luego tenemos un apartado donde seleccionamos las opciones de pérdida de carga en accesorios, llamando accesorios todo lo que no son los tramos rectos de tubería propiamente dicho, en el que podemos elegir o estimar un porcentaje de la longitud real de cada tramo, que eso así ya lo indica el código técnico en su sección HS4, el apartado 422, en el que dice que las pérdidas de carga localizadas pues pueden estimarse de un 20 a un 30% de la producida sobre la longitud real del tramo. O bien, pues podríamos hacerlo haciendo un cálculo más exhaustivo de cada tipo de nudo y también indicándole al programa si estos accesorios pues van a ser soldados, embridados o roscados, y el programa, en función del diseño geométrico del trazado de tuberías que estemos haciendo, pues ya hará, mediante la fórmula correspondiente de las pérdidas de carga localizadas, proporcionada a la velocidad al cuadrado e inversamente proporcionada a 2 veces la aceleración de la gravedad multiplicada por un coeficiente de pérdida, cuál sería el valor oportuno de ese valor, ¿no? Luego tenemos otro apartado de criterios de aplicación de simultaneidades, que también convendría tener presentes, puesto que el coeficiente de simultaneidad depende de que consideremos algún tipo de coeficiente o no. Lo normal es que sí, y que este valor sea mayor o menor, así será el caudal que circule por ese tramo, y como hemos fijado una velocidad máxima, pues esto influirá directamente en cuáles son los diámetros de los distintos tramos que estemos acometiendo, ¿no? Tenemos varias opciones, como aparecen ahí, ¿no?, de hacer una estimación del coeficiente de simultaneidad según la norma UNE 149.201 del 2008. Pues si consultáramos esa norma, allí se propone un tipo de formulación con una serie de coeficientes donde al final nos resulta un valor del coeficiente de simultaneidad, ¿no? También podemos hacerlo en función al número de aparatos, que es la opción que tenemos aquí marcada, y en función del uso. Esta opción pues daba lugar a una fórmula en la que intervienen dos parámetros, que son el número de aparatos que haya desde el tramo hasta agua abajo, y un coeficiente para cada tipo de edificio de los que podemos seleccionar ahí, ¿no? Por defecto tenemos seleccionado edificio de vivienda, por eso nos aparece aquí el valor del coeficiente alfa 2. Si marcáramos uso general, pues esto sería 0, como veis aquí, etcétera, ¿no? En función también del número de suministro podemos tener otro coeficiente, ¿vale? No sería nuestro caso, porque ahora mismo lo que vamos a abordar es una vivienda unifamiliar, e incluso en función de que tuviéramos o no en la instalación hidromezcladores, pues también podríamos hacer una separación, desdoblar los hidromezcladores, puesto que en un hidromezclador confluyen caudales tanto de agua fría como agua caliente, ¿no? Y podemos estimarlos por separado para determinar cuál es el número de aparatos total instalado.
la última opción que tenemos aquí, que se llama opciones especiales, pues en esta carpeta contiene algunos parámetros de configuración relacionados con los procesos de cálculo y de sus comprobaciones posteriores, así como de sobre mediciones de materiales. Presión máxima admisible en puntos de consumo en bar. Las comprobaciones finales que se realizan de los procesos de cálculo verificarán que en ningún punto de consumo de la red se alcancen presiones superiores al valor que tenemos aquí contenido, en este caso 5 bares, que además es lo que establece el código técnico. Que en caso de superarse, pues el programa nos mostraría un mensaje de advertencia de que hemos superado ese valor y nosotros en consecuencia pues tendríamos que actuar modificando el diseño o bien introduciendo válvulas reductoras de presión para los ramales que consideráramos oportunos, ¿no? Factor de seguridad en pérdidas de carga en tanto por ciento, pues este valor sirve para mayorar las pérdidas de carga por rozamiento en tubería y por elementos singulares. No interviene en el cálculo de las longitudes propiamente dichas, al igual que el factor de seguridad en medición, que lo que estamos considerando pues es un parámetro que indicamos aquí en tanto por ciento, en este caso un 10, sobre el margen de seguridad a la hora de realizar la medición de las tuberías que realmente hemos implementado en nuestra obra. Conductividad térmica del material aislante de tuberías hace referencia pues, al valor de la propiedad física del material que estamos empleando como aislante, en este caso 0,04 vatios por metro y grado centígrado, valor que podemos modificar si utilizáramos cualquier otro tipo de material aislante, pero que en ese caso se corresponde con las coquillas que generalmente sirven como aislamiento en las tuberías. Tenemos otra opción que sería forzar propiedades físicas del fluido. Si marcáramos este ítem nos dejaría aquí definir cuáles son los valores para un fluido diferente del agua, que es los valores que tenemos ahí por defecto, en cuanto a viscosidad y densidad, tanto en frío como en caliente, porque a través de esos datos pues determinaríamos pérdidas de carga, etcétera, etcétera. Tenemos una opción marcada a través de este ítem del aislamiento mínimo reglamentario. Pues esta opción lo que activará será el dimensionado del espesor de aislamiento conforme al procedimiento simplificado que recoge el RIT actual del 2007 en su instrucción técnica 124212 y que establece un método que se basa en la elección de un espesor que depende del diámetro, la temperatura del fluido y la situación de la tubería, si es interior o exterior, de acuerdo a una serie de tablas que vienen recogidas en ese propio epígrafe, y en base a él pues establece un determinado diámetro o espesor de la coquilla que debe aislarla. Tenemos también un ítem marcado de red de tuberías con funcionamiento continuo. Esta opción lo que indica es que si la red tiene un funcionamiento continuo, como por ejemplo sería la red de agua caliente sanitaria con retorno, puesto que en el retorno se forma un circuito cerrado y tiene que haber una bomba impulsora que va moviendo ese fluido de tal forma que no descienda la temperatura en todo el anillo por debajo de un valor de consigna que deberíamos fijar, ¿no? De acuerdo también a la normativa. Tenemos también marcado prevención de condensaciones, aislamiento mínimo en agua fría sanitaria, puesto que también debemos de evitar que se produzcan esas condensaciones y por lo tanto si por una tubería circula un fluido a muy baja temperatura pudiera producirse condensación por la pared exterior y eso sería causa de diferentes patologías donde cayera ese agua condensada, ¿no? Por lo tanto también deben de estar aisladas las tuberías de agua fría. Tenemos un bloque para establecer una serie de parámetros en cuanto a los circuitos de retorno de agua caliente sanitaria, en cuanto a limitación de velocidad, pérdida de carga y diámetro, igual que hemos establecido en el apartado anterior con el fluido frío, y también aquí para los circuitos de intercambio térmico,
pues tenemos una serie de valores donde podemos fijar si tenemos un determinado concentración de anticongelante. Estos anticongelantes son compuestos que se añaden al agua del circuito hidráulico para reducir su punto de congelación y evitar la congelación del agua, para evitar posibles roturas de las tuberías. Como compuesto usual más común es el glicol etilénico o etilenglicol, pero deberíamos de saber cuál es su concentración, puesto que en función del porcentaje estaríamos modificando tanto la viscosidad del fluido resultante, y eso también nos influye en los valores de cálculo de lo que es la pérdida de carga en tubería. Las dilataciones también son diferentes al agua pura, por lo tanto también influyen en los vasos de expansión, etcétera, etcétera.